les bendiga, hermanos y hermanas, bienvenidos esta mañana que Dios nos regala para poder congregarnos. Quiero invitarle a que abra su Biblia conmigo en el Evangelio según San Mateo. Y vamos a leer en el capítulo 12, versículo 46, vamos a leer. Dice así la palabra del Señor: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hermanos, en esta oportunidad, al leer este pasaje que hoy tenemos ante nuestros ojos, queremos pensar un poquito en el grupo familiar de Jesús. El grupo familiar de Jesús. Todos han leído la Biblia cuando enseña que Jesús se hizo carne, se hizo humano. Dios se hizo humano sin dejar de ser Dios. Y lógicamente, pues para eso Dios tuvo que recurrir al hecho de que para hacerse humano Jesús tenía que nacer. Usted conoce los detalles en la Escritura. Él nació sin mediación de varón, sino de manera sobrenatural. Fue puesto en el vientre de María para que ahí comenzara pues él a crecer, y así pues él se hiciera, pudiéramos conocerlo como un ser humano. Ya hemos dicho que la razón por la cual él se hizo humano fue para llevar nuestras culpas y nuestros pecados cuando él se entregó en sacrificio por los pecadores. Pero en esta oportunidad estamos hablando del grupo familiar de Jesús. Y entonces Jesús pues se hace humano. Jesús viene a ser el primogénito de María. Y después del nacimiento de Jesús como humano, José y María tuvieron más hijos e hijas. Eso no es un secreto, eso está aquí en la Biblia. Y ellos crecieron con Jesús. Y para ellos pues Jesús era su hermano mayor, porque era el primero. Mas Jesús era diferente, porque Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, como Dios, no tiene madre, solo Padre, que es Dios. De la naturaleza humana de Jesús es que la Biblia se refiere acá como que vino la madre y sus hermanos, según la carne. Pero usted recuerde que antes de que ellos existieran, Jesús ya existía. Desde la eternidad. Desde que no había nada, no habían planetas, no habían estrellas, no habían galaxias, no había todo ese universo.
No había esta tierra, no había seres humanos. Jesús ya era. Bueno, entendiendo eso, vemos acá entonces que pues él era distinto a sus hermanos, a su madre adoptiva, que era María. Y de José pues ya no se habla. No sé qué le pasó, si ha de haber muerto, porque ya no lo menciona la Escritura. Pero lo cierto es que sí, hubieron más hermanos y hermanas que eran hijos de José y María de manera normal. El tiempo pasó y llegaron a su edad adulta y vieron a Jesús, que él pues fue bautizado por Juan en el río Jordán y comienza su ministerio público. Y entonces comenzó a enseñarle a la gente. La familia pues quedó en su casa, la familia terrenal, la familia según la carne quedó en su casa. Y sus hermanos no fueron discípulos al principio, no fueron discípulos de Jesús. Eso pasó después. Dice la Biblia que ni sus hermanos creían en él. Cuando Jesús comienza a enseñar, sus hermanos no creían en él. Fíjense que a los únicos que les constaba que Jesús es el Hijo de Dios es a José y a María. Ellos sabían todo eso. Bueno, José ya no estaba porque no se menciona, le dije aquí. No sabemos cuándo falleció. Pero María sobrevivió a la muerte de su esposo. Y de seguro pues María, bueno, dice la Biblia que María guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea que no era algo que ella compartiera abiertamente, pero ella sabía. Mas sus hermanos no. Y cuando Jesús comienza a enseñar y la gente lo comienza a ver como, hermano, alguien muy extraordinario, porque miraban sus señales, sus milagros, dice la Biblia que ellos no creían en él. Así dice Juan capítulo 7 versículo 5. Dice, ni aún sus hermanos creían en él. Bueno, había mucha gente que no creía en él. Y ni sus hermanos, ni los que lo habían visto desde niño, no creían en él. Y ahora que Jesús está aquí enseñando, ya habían pasado, bueno, algunos días de su inicio del ministerio público. La Escritura nos dice que él estaba hablando, estaba enseñando, y mientras él aún hablaba, llegan su madre y sus hermanos. Este pasaje se encuentra en los 3 evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas lo relatan. Ahí está. Y ha sido un pasaje extraño para algunos, mas tenemos que hablar de él. Y para algunos fue una grosería. Para algunos que no entienden fue una grosería que Jesús dijera esto, y así lo interpretan, mas no es una grosería, sino que debe prestársele atención a lo que aquí está diciendo. No es que Jesús despreciara a María y a sus hermanos o medios hermanos según la carne. No es que los despreciara, no es que no quisiera hablar con ellos. Claro que los estimaba, como estimaba a sus demás conocidos, Lázaro, sus 2 hermanas que él tenía, sus discípulos. Les tenía un gran aprecio. Pero aquí este pasaje está para enseñarnos una lección muy importante, que es la que vamos a ver ahora. Fíjese que cuando ellos llegan
Usted puede leer el relato en Marcos y Lucas. Dice que lo mandaron a llamar. Y entonces la gente pasó la voz, ¿verdad? Decirle que lo llaman, decirle que lo llaman. Los que están más cerquita: Señor, allá afuera están tu madre y tus hermanos, te quieren hablar. Y aquí vemos la primera lección, que es que los miembros de la familia de Jesús son los que respetan sus enseñanzas. Fíjese que entre los judíos había una cultura, una costumbre de que se respetaba a los maestros de la palabra de Dios y nunca se les interrumpía mientras estaban enseñando. Nunca. Se les dejaba terminar su enseñanza. Y es que mire, la enseñanza de la palabra es algo muy importante, hermano. Cuando pensaba en esto, me acordaba de un caso que, bueno, yo no lo vi, me contaron a alguien que lo vio, ¿no? Usted sabe con esto del fútbol, ¿verdad? Que el mundial de fútbol, la Copa del Mundo y todo eso, afecta a mucha gente. Y entre los cristianos hay mucha gente que le gusta el fútbol, entre los varones. Y yo no digo que sea pecado. Si a un partido le gusta, velo, pero no falte al culto por eso, ¿no? Ahí lo mira deferido, ¿no? No me cuenten quién metió el gol. No, yo lo voy a ver. Si quiere usted, pues no, es algo de que no es importante, ¿no? Pero el colmo es cuando cosas así dominan tanto la vida de la gente. Y como es el caso que les voy a contar. Había un partido muy importante para esas personas que pues es la máxima importancia, ¿no? Y el pastor era adicto a los partidos de fútbol y no hallaba cómo hacer, porque le tocaba predicar a la hora que iba a ser el partido y no hallaba. Si voy, no, va a ser pecado, va a ser como que le doy más importancia al fútbol que a Dios, como hacen unos hermanos que no vienen al culto cuando hay partido, ¿no? Bueno, ¿y cómo hago pues? Ya sé. Se buscó otro de los hermanos que también es igual a él. Repito, no considero el deporte un pecado. No vaya a pensar que así tiene que ser, ¿no? O sea, hay que darle a cada cosa su lugar. Amén. Lo más importante es Dios. Si te queda chance, pues tú ves algún deporte. Pero entonces se le ocurrió que ahí vi un hermano, ayúdeme usted, yo voy a estar predicando y usted póngase por ahí y use su radito, óigalo con audífono y me cuenta para no perderme nada. Imagínense, hermano. Y comienza el pastor a predicar. De repente, gol, le dice: ¿Quién fue? ¿Quién lo metió? Interrumpe su enseñanza. Es el colmo de los colmos, ¿verdad? Pues mire, los judíos no eran así. Cuando un maestro de la palabra de Dios estaba enseñando, se le escuchaba con atención. No se le interrumpía. Y Jesús al principio comenzó enseñando en sinagogas. Después tuvo que hacerlo de manera más amplia porque las sinagogas eran pequeñas. Y predicaba en campo abierto. Sus discípulos llegaban a veces en hogares de alguna persona que les gustaba escuchar. Jesús, ¿por qué no enseñas en mi casa? Yo tengo una sala bien grande, como fue el caso aquí. Y llega María y sus hermanos, los hermanos de Jesús, y le mandan a llamar. Y él estaba enseñando, aquí lo dice, mientras él aún hablaba. ¿Por qué no se esperaron? ¿Por qué no tuvieron paciencia? ¿Cuál era la urgencia? Solo querían hablarle. Y está bien, pero tenían que esperarse. Tenían que respetar su enseñanza. Tenían que dejarlo terminar. Y eso dio chance a esta enseñanza que hoy vemos acá.
que los miembros de la familia de Jesús son los que respetan sus enseñanzas. Esto significa que el lazo de la carne y la sangre, usted sabe que no son permanentes. Un día este cuerpo se muere, la sangre se pudre y desaparece en la tierra, convirtiéndose en otra cosa, ¿no? Como abono, como usted lo quiera llamar, materia orgánica. Pero el lazo espiritual permanece para siempre. Eso es lo que está enseñando acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que perseguir? ¿O qué es a lo que le tenemos que dar más importancia? ¿A una cuestión puramente material, como sería el vínculo de carne y sangre? Fíjese que, mire, los hermanos de Jesús, se menciona solo de uno, que llegó a escribir una de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, la carta de Santiago. Era Santiago ese, el hermano de Jesús. Porque había otro Santiago entre los 12, pero no era ese. Este sí. Y le digo que los discípulos con el tiempo llegaron a creer. Porque en los Hechos de los Apóstoles nos encontramos a María y los hermanos de Jesús orando, ¿verdad? En el aposento alto. O sea, ahí sí ya creían, ¿verdad? Cuando supieron de tantos milagros que le hacía, cuando le llegaron a los oídos las palabras que le enseñaba, cuando supieron de su resurrección, ya no quedaba de otra, hermano. Así que ya no había vuelta de hoja. El que ellos pensaban que era su hermano en carne, llegaron a entender que era algo más. Y Santiago escribe en esa carta que encontramos aquí en el Nuevo Testamento, que él es siervo de Dios y del Señor Jesucristo, dice ahí, así comienza. Imagínense. Ya había entrado, ¿verdad?, en el carril adecuado, pero eso fue con el tiempo. Aquí no. Vaya, díganle que aquí estamos, háblenle que salga. ¿Cuál? ¿A cuenta de qué? Si él estaba enseñando. Díganle que somos sus hermanos y su mamá, y qué es lo que le pasa. Sí, pero está enseñando. Y díganle, ahí te buscan, Señor, te quieren hablar. Y es que el Señor enseñó esto. Mire, a ningún maestro le decía, se le interrumpía. Y a Jesús, que es el maestro por excelencia, menos. Jesús es el maestro por excelencia en toda la historia. Entonces, había que prestarle atención porque cada palabra era de suma importancia. Y por eso es que el Señor dijo, miren, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y lo dijo en público. Y se ponen aquellos al pendiente, ¿verdad? Y les enseñó a todos los discípulos, estos son mis hermanos, mi madre, mis hermanos y mis hermanas, todos estos. Si ellos querían tener parte en ese vínculo que prevalece aún después de la muerte, que entraran y se sentaran. Y si no podían entrar, pues que estuvieran afuera oyendo como pudieran, o tenían que llegar temprano. Amén. Sí, no tenían que tener la mala costumbre que a veces los cristianos adoptamos. Voy a llegar cuando ya vaya a medio culto. ¿Por qué no te vienes antes y empezamos juntos? Si es tan importante. No, yo despuesito llego. Ya llego yo cuando el pastor vaya a medio camino de la predicación. No vas a conseguir mucho. Aquí estaban ellos. Hallaron que había mucha gente. Los tomó por sorpresa. Qué tremendo, cuánta gente lo oye, ¿verdad? Sí, ellos lo tuvieron en su casa y no entendieron que él era el Hijo de Dios. Entonces, esos son mis hermanos, los que respetan la palabra de Dios, como lo dijo al final.
También, hermano, encontramos en este pasaje que los miembros de la familia de Jesús son los que lo reconocen como Señor y Dios. Porque ya le mencioné que Juan 7:5 dice que ni aun sus hermanos creían en él. Pero decían, no, él es mi hermano, mira, aquel que está en él es mi hermano, fíjate. Pero ¿y qué sacaban tanto con eso? Si no lo escuchaban al principio. Jesús no es uno más de tantos. Hay mucha gente que no ha creído en Cristo como Señor y Salvador, que ven a Jesús como que si Él fuera uno de tantos maestros que han habido en la tierra. ¿A cuál le quieres prestar atención? Hay bastantes. Mira este repertorio. Está Buda, ¿verdad? Está, bueno, ¿cuántos? ¿Cuántos hombres famosos, religiosos, maestros de religión con diferentes filosofías y creencias? Maestros de religión. ¿Cuál te gusta? No es cuál me gusta, es cuál es el verdadero. Porque el verdadero es Jesucristo, el Hijo de Dios. Fíjense que, mire, la gente le cree a cualquiera. Y es un grave error. Hay un dicho muy antiguo que dice, todos los caminos llevan a Roma. Porque Roma fue un imperio que supo desarrollar su economía. Y la manera de lograrlo es pues construyendo muchos caminos. Muchos caminos que salían desde Roma para diferentes partes. Ahí se repartían. Y se dijo entonces, todos los caminos llevan a Roma. Pero de ahí la gente, como es la gente, ¿verdad? De que se cree tan lista, cambió el dicho. Todas las religiones llevan a Dios. Dice, mentira, no todas las religiones llevan a Dios. A Dios solamente Jesucristo. Su evangelio es la verdad, su palabra es la verdad. No va a hallar usted la instrucción correcta en otros escritos, sino solamente en la Biblia. Si quiere conocer a Dios, lea la Biblia, crea la Biblia. Porque, y si quiere ser parte de la familia de Dios, debe reconocer a Cristo como Señor y Salvador y Dios. Si lo ve como uno más, eso no le va a servir de nada. Un hombre que le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para poseer la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si ninguno es bueno, sino solo Dios. Claro, porque él lo miraba como un hombre bueno, como un buen maestro, ¿verdad? Que enseñaba con claridad, que bonito enseña, ¿no? Bien se le entiende. Me gusta este maestro. Pues no es así como tenía que verlo, porque bueno solo es Dios y Cristo es Dios, y así no lo miraba él. Así que tienes que ver a Cristo como Señor y Dios, porque Jesús es el Hijo de Dios, y por ser el Hijo de Dios es de la misma esencia que Dios el Padre. Es Dios. Amén. Ese fue el problema que tuvieron los judíos, que cuando Cristo dijo que era el Hijo de Dios, lo aborrecieron a muerte. Decían, este blasfema. No creían. Era repulsivo para ellos oír algo así. Y no le creían. Y por eso pidieron su crucifixión. Tanto fue el odio que le tenían que pidieron su muerte. Jesús nunca cometió ningún delito, nada digno de muerte. Pero entonces pidieron su muerte, porque decían, se hizo hijo de Dios. Pero Él es el Hijo de Dios. Y fíjese que las profecías señalaban su venida. Hablaban de que Él vendría a la tierra, el deseado, el Hijo de Dios, el sol de justicia, la raíz y el linaje de David. Vendría al mundo.
estaba anunciada su venida. Lo que pasa es que los maestros de judíos no comprendieron las escrituras, pero ahí estaban. No prestaron atención. Se dejaron envolver por una religión judía sin llegar a la médula de la enseñanza, sin procurar entender, sin procurar discernir, sin interés. Pero ahí estaba anunciado. Y cuando viene, no creyeron en él. Y sus hermanos, ni ellos creían. Claro que había gente que sí le creyó, ¿no? Porque él les enseñó. Y acudían para oírlo y para ver sus milagros. Pero mucha gente no. Después de su resurrección, comenzaron a crecer el número de los discípulos. ¿Sabe cuánta gente había en el aposento alto? El primer grupo de discípulos que se juntó en obediencia a las palabras de Cristo, que esperaran la venida del Espíritu Santo. 120 de toda una nación. Predicó en muchas ciudades. Solo 120 esperaron la promesa del Padre. Entre ellos estaba María, y ya sus hermanos ya creían, ¿verdad? Con esos 120 comenzó la iglesia. De ahí ya no eran 120, eran 5,000 y más. De ahí otro grupo más parecido. Y así comenzó a crecer hasta el día de hoy, porque el evangelio ha llegado a muchos países, incluyendo el nuestro. Mire, solo aquí ya vemos más de los que del número que inició la iglesia cristiana allá en Jerusalén. Ya le dije que eran 120. Pero esos 120, sí, ya creían que Jesús es Señor y Dios. Y ya eran parte de su familia. Así que recuerde, no es que Jesús despreció a su mamá ni a sus hermanos. No. Él les enseñó. En esta ocasión entendieron o fueron captando que para ser miembros de su familia, de esa familia que dura toda la eternidad, hay que creer en Él. Yo termino ya. El pasaje también nos enseña de que los miembros de la familia de Jesús son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice. Marcos y Lucas dicen los que oyen la palabra de Dios y la hacen o la ponen en práctica. Y es que fíjese que hay formas de oír, por lo menos 3. Una de ellas es oír sin prestar atención. Y eso pasa seguido. Cuando la mamá le dice al niño que está jugando con su carrito: hijo, mira, por favor, anda a recoger aquella basurita que está ahí echada en el bote. Sí, está bien. Y sigue con su carrito. Después se le olvida. Oye sin prestar atención. Y así hay mucha gente, oye sin prestar atención. Incluso van a la iglesia, pero no prestan atención. ¿Y de qué fue la predicación? Mire, va a disculpar, no me acuerdo, fíjese. ¿Y que no estabas ahí? Sí, ahí estaba. Pues sí, pero yo cumplí. El culto era a las 8, yo llegué. Terminó a las 9, me fui, cumplí. ¿De qué sirve cumplir si no aprendes nada? Oír sin prestar atención. Oír con oídos que no captan. Mire, fíjese que Dios nos ama tanto que nos regaló este par de oídos, ¿verdad? Para que tengamos el chance de oír tantas cosas, pero más que todo de oír la palabra de Dios. Y los sordos, pues hasta inventos se han hecho para que puedan escuchar. Pero mire, qué tremendo oír sin prestar atención, ¿verdad? Bueno, hay una segunda forma de oír, que es la de oír sin creer. Cuando oyen el mensaje,
¿será cierto eso? Lo que predicaron hoy por la mañana. ¿Será cierto? ¿Será cierto lo que dice la Biblia? ¿Qué tanto enseñan? ¿Será verdad? Oye sin creer. Muchos oyeron sin creer. No creyeron. Oyeron pero no creyeron. Y mucha gente en toda la historia ha oído la palabra de Dios y no la han creído. Y así será el final. Muchos oirán y no creerán. Tampoco les va a servir de nada. Pero la tercera forma es la importante: oír la palabra de Dios con fe y practicarla. Eso es lo importante. Si la palabra de Dios me dice a mí que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿qué tengo que hacer yo? Creer que Él es el Hijo de Dios y adorarlo como tal, y procurar someterme a su palabra, su enseñanza, estimarlo, amarlo, seguirlo. Eso es poner en práctica la palabra, hermano. Si Dios me enseña que yo debo amar a mi prójimo como a mí mismo, pues así debe ser. Debo quitar de mi corazón todo odio, todo rencor, porque lo normal es aborrecer, lo normal es odiar. En el mundo eso es normal, pero en la familia de Dios es diferente. Y eso es lo que aprendemos. Y aprendemos muchas cosas, hermano, que la Biblia enseña. Aquí están, mire, todo lo que este libro enseña, eso merece ser creído, porque es la palabra de Dios. Todo lo que Cristo enseñó es la palabra de Dios, hermano. Y será que solo los evangelios hay que creer. ¿Y qué me dice usted de las cartas apostólicas de Pablo, Pedro, Santiago? ¿Estarán a la altura de la palabra? Sí, porque dice la Escritura, dice la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. En el Antiguo Testamento, hermano, hay muchas cosas. Claro, ya no estamos bajo la ley, pero la misma Biblia nos enseña cómo hemos de ser hoy. El Nuevo Testamento te muestra lo que debes tomar del Antiguo, porque muchas cosas del Antiguo Testamento eran solo para el pueblo judío, para otra dispensación, la dispensación de la ley. Pero ya estamos en la gracia. Es otro nivel, un nivel más excelente. Pero entonces, hermano, el punto es que los miembros de la familia de Dios son los que oyen con fe la palabra de Dios y la practican. No se quedan solo con oír, sino que intentan, desean. No le voy a decir que cada cristiano, cada hijo de Dios, cada miembro de la familia del Señor sea perfecto. Los cristianos no son perfectos, pero son gente que se esmera, que quiere, que le interesa honrar a su Señor, a su Rey, que es Cristo Jesús, el que murió en la cruz por nosotros, hermano. Y está el deseo de serle fiel, de honrarlo. Y cuando un cristiano se equivoca, aquello le duele, le pesa en el corazón. No es como el mundano, que el mundano dice: me equivoqué otra vez, ¿qué más da? ¿Qué me importa? No, el cristiano dice: no está bien, no está bien lo que yo hice. Y tiene que pedir perdón a alguien, le dice: mira, perdóname, sinceramente, por favor, perdóname, te lo digo con todo mi corazón, perdóname. No va y le dice: mira, ay, si te ofendí, discúlpame. Él bien sabe que ha ofendido, pero dice: ay, si te ofendí. Bien entiende él. Es como el bolo, ¿verdad? Que el bolo, fíjese que el bolo tiene una memoria voluntaria. Fíjese qué extraño es el borracho. Un día antes se ha hecho escándalo, ha dado patadas en las puertas, e insultado a medio mundo, a la mujer, a los hijos, al vecino. Y cuando amanece, que ya se le ha pasado el alcohol, ya es un hombre serio, ya no dice malas palabras,
es respetuoso, dice buenos días, como que no pasó nada anoche, ¿verdad? Buenos días, vecino, y calladito. Y alguien dice: hey, ¿qué te pasó, vecino? Anoche sacaste la caja de lustre, nos has gritado de todo a todos. En serio, mire, no me acuerdo, fíjese, memoria voluntaria. No me acuerdo, ¿no? Hacia tu mujer ya le ibas a pegar. ¿En serio? Sí, te le ibas a sonar. No puede ser. Yo no me acuerdo. Así son muchos. Nunca se hacen cargo de lo que han hecho, o le echan la culpa a otro. Pero el que ama a Jesucristo, si comete un error, procura enmendarlo. Trata de hacer las cosas bien y nunca se cansa de intentar. Nunca se da por vencido. Siempre trata de mejorar y va luchando y va progresando. Que es un trabajo permanente por amor a Cristo. Y cuando pasan años y años en el evangelio, los amigos ya lo ven distinto. Hasta ellos dicen: mira, si este era mañoso, si se te cayó una peseta, rápido le ponía el pie y se hacía como que no había visto, y después la recogía y se le echaba a la bolsa. Si miraba algo mal puesto, se lo llevaba. Pero hoy es respetuoso. Hoy él respeta, él trata bien a la gente. Su esposa la cuida, la quiere, los hijos también, y se congrega. Aunque haya partido del mundial, se congrega, porque para él lo más importante es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? Pero el que es medio, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra que usan algunos? No la recuerdo. A medias. No va a la iglesia. Viene, sí, cuando lo está apretando la tribulación, hermano. Ahí sí viene. Y qué bien que viene. Pero que se quede. No cuando ya afloja la tribulación, ya no viene. Cuando Dios le aprieta la tribulación, ahí viene. Y hasta llora. Pide oración. Y está bien que lo haga, que pida oración. Pero que se quede, que sea fiel. Amén. Porque esto así es. Así que esa es la familia del Señor. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Y yo les voy a decir: nunca los conocí, hacedores de maldad. Pues sí, ¿por qué? Le van a reclamar. Si hasta en lenguas hablamos, no los conozco. Pero lo importante es que tú ames a Cristo, que lo reconozcas como Señor y Dios, que Él sea importante para ti, más importante en la vida, más que todo. Lo demás está bien, disfruta de lo que Dios te da. Sé feliz. Porque el evangelio así es, hermano. No es como otros lo pintan, ¿verdad? Fíjese que hay cristianos que dicen: no, ir al mar nunca, ¿verdad? Hasta hay hermanos bien raros que pensaban que comer pollo campero era pecado. Y si miraban a un pastor comiendo pollo campero, allá había el hermano, mira, así agarraba las piernas del pollo, mira. Y yo en mi casa tortilla con queso. Hay formas en que usted puede prosperarse fiel. Amén. Lee la Biblia y vas a encontrar. No se lo digo yo porque ya va a decir: este hermano ya va con cosas, pero lea cómo Dios prospera a la gente. Hay promesas. Pero así son algunos. O si ven cierta bendición material en alguien, ya lo van criticando.
Pero mire, así conceptúan su evangelio. Es pecado ponerse zapatos deportivos para ellos. Es pecado usar jeans. Al pastor, Dios guarde que lo vayan a ver con un Levi's. Qué mundano el pastor. Solo es un pedazo de trapo, hermano. Algodón pintado de azul. Por supuesto, no va a ser un jeans así, mire. Socado, ¿verdad? Predicando la palabra en ese estilo. No, así tampoco, no. Porque fíjese que este pantalón así es la versión masculina de la minifalda. Muy sensual, ¿verdad? ¿Ah? O sea, yo no, si a usted le gusta, pues, pero yo no puedo predicar así. Tampoco estoy señalando si hay alguno aquí sentadito que no lo he visto. No lo he visto. No voy a pensar. Tirar no me gusta. Solo enseñar la palabra de Dios, eso sí amo. Pero tirarle, no. Eso es pecaminoso, estarle tirando a la gente desde el púlpito. Usar la Biblia para herir a la gente, eso es maldad. La Biblia no se usa para herir, se usa para instruir en justicia a la gente. Así que si a usted le gusta, pues que le guste, no hay problema, está bien. Pero le hablaba de mi persona, ¿verdad? De mis preferencias. Solo eso. Pero tengamos el cuidado. ¿De acuerdo? Pero volviendo a eso, tienen un evangelio con una medida rara. Prohíben todo. Todo prohíben. Le repito, el evangelio es para que tú lo disfrutes, no para que sea un lazo amargo, insufrible, en el que tú te vas a someter y vas a someter a tu familia, y todos siguiendo a Cristo pero amargados. No, el evangelio es para que lo disfrute, para que sea feliz. Ame a Cristo con todo su corazón, adore al Señor, créale a Él, hónrenlo a Él. Eso es lo importante. Oír con fe la palabra, ponerla por obra. Y va por tiempo, va por etapa. No critique al que comienza. No lo vea mal. Déjelo, a su tiempo él progresará. ¿De acuerdo? Algunos progresan más despacio, otros más tardecito. Tengámonos paciencia. No andemos corrigiendo a la gente. Hey, mira, deja de venir con esa ropa vos. ¿Qué te importa? No es la tuya. Tú no la compraste. Déjalo venir. Lo importante es que venga. ¿O no? No le cierre la puerta. Fíjese, hermano, le voy a contar un secreto. No sé cómo lo va a ver usted, pero yo creo que la iglesia no tiene que cerrar las puertas a nadie. Y voy a decir algo que le va a parecer el colmo, pero espero que usted me entienda. Si un homosexual quiere venir a la iglesia, que venga, porque yo tengo la esperanza que Dios lo va a convertir. Y si no se convierte, pues se va a ir él solito. Pero no decir, no, tú aquí no puedes pasar. No, ¿por qué no? Jesús les predicó a un montón de gente, a borrachos y a rameras, imagínense. Esta gente llegó a enmendar sus vidas. La palabra los cambió. Van a ir delante de vosotros al reino de los cielos, les dijo a los judíos, porque progresaron. Así que esos son los miembros de la familia de Jesús. Solo 3 cosas le he dicho, que eso del tiempo me alcanzó.
y que por hoy pues eso es lo que encontramos aquí en el pasaje. Pero vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias porque nos deja la instrucción, nos deja la enseñanza para poder seguirle a Él. Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, por tus bondades, por tus misericordias, que son muchas. Señor, que nosotros podamos ser entendidos, que podamos entender qué es lo que tú quieres de nuestra vida. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo, bendice a los amigos, aquellas personas que tú les has comenzado a despertar el interés por tu palabra, por todas las cosas que tú estás haciendo en este mundo. Que tu Espíritu Santo le guíe, Señor. Por Jesús, muchas gracias por dar la oportunidad de creer. Te exaltamos y alabamos tu nombre y te damos las gracias.